esta presentación de hoy va enfocada a cómo utilizar las herramientas web desde la interpretación de textos continuos y discontinuos. ¿Por qué centrada desde este lugar? Porque ustedes saben que la última propuesta del Ministerio de Educación Nacional, que son las mallas de aprendizaje, nos hace un gran énfasis en esta tipología textual. Entonces vamos a hacer un énfasis particular en los textos continuos y discontinuos con relación a las herramientas que hoy veremos. Bueno, entonces vamos a mirar en primer lugar es la educación desde lo digital, desde lo virtual y desde lo interactivo. Entonces, cuando hablamos de lo digital, estamos refiriéndonos al recurso, ¿no? Es decir, una guía que yo he generado en Word, una presentación en PowerPoint, una infografía. Lo virtual se va a convertir en el medio por el cual yo voy a transmitir esa información o esos recursos que he generado. Y lo interactivo se me convierte en el resultado, en la articulación y la integración de lo digital y de lo virtual a su vez, es decir, del recurso y del medio, para que este fin interactivo llegue a quienes, a los estudiantes en este momento. Entonces acá podemos ver que no están segmentadas, sino que al contrario se articulan para darnos un resultado. Bueno, y muy importante, profes, que ustedes reconozcan en cuál de esos estamos en este momento, porque muy seguramente yo tengo solamente el recurso digital y estoy haciendo uso del medio, pero estoy llegando a una interactividad. Los profes que tal vez han tenido la oportunidad de estar en los webinars expuestos por Jairo Botero, él nos hacía un énfasis en cuanto a muchos profes en este momento muy seguramente han puesto un tablerito en la sala de su casa y están dictando sus clases tal cual como lo harían en el aula. Entonces acá es lo importante en cuál de estos tres que deben estar articulados claramente estoy como docente en este momento. Perfecto. Vamos a mirar y articulando esta parte de lo digital, de lo virtual y de lo interactivo, vamos a enfocarlo directamente a nuestra área del lenguaje. Ustedes saben que nuestra área tiene una ruta tanto para la producción textual como para la comprensión y la interpretación, y que la última propuesta ministerial, que son las mallas de aprendizaje, nos articulan en esos dos ejes principales o estos dos componentes y nos marcan todos los demás componentes que veníamos trabajando como transversales. Esto a su vez, ¿qué nos dice? Pues nuestra propuesta editorial se ha centrado justamente en tomar esas mallas y que el área del lenguaje esté articulada de esta manera. Que más allá de tener un sinnúmero de contenidos, ¿cierto? Que haya un trabajo solamente por temáticas, haya un desarrollo de saberes, haya un desarrollo de metas de aprendizaje. Y esto se realiza a través de estos tres niveles que ustedes ven acá. Claramente son una secuencia. Como lo veíamos en la diapositiva anterior, acá tampoco está desarticulado. Acá también encontramos que cada uno de ellos me va a permitir llegar al siguiente. ¿Qué encontramos en el primer tipo de pensamiento, nivel de pensamiento? Apropiación lúdica, crítica y creativa. Ustedes como profes de lenguaje saben muy bien que tenemos unos niveles de lectura y estos también se articulan de esa manera. Entonces, en el primer lugar tenemos la apropiación, la lúdica, crítica y creativa. ¿Qué es lo que se busca? Que no solamente haya una lectura literal que refiere a nuestro primer nivel de lectura, sino que adicional a esto haya una innovación en cuanto a lo crítico, a esa lectura crítica de la que tanto actualmente hablamos, y que adicional se vea lo creativo en cuanto a los procesos de escritura, ¿cierto? Entonces, este va a ser nuestro primer nivel. El siguiente, el de inferencias, predicciones y relaciones, entonces viene a referirnos todo lo que es la intertextualidad, cómo yo conecto determinados textos con otras propuestas que ya también tengo dentro de mi espectro de lectura.
y de producción textual. Y que estas dos me lleven al final, que es explorar, enriquecer y expresar lo estético. Lo estético no solo visto desde la escritura creativa o desde la producción textual, sino de la manera como yo interpreto el medio, la realidad, una obra de arte, cómo encuentro lo estético en un cineforo también, en una obra de cine, en un graffiti, en esos otros medios que también me dan para poder desarrollar los 3 niveles de lectura y en este punto también los del pensamiento referido al lenguaje. ¿Listo? En ese orden de ideas, profes, entonces encontramos que hay unos ajustes claramente que se deben articular a nuestras clases virtuales. Entonces, encontramos en primer lugar que tendremos que hacer una ruta directamente que me permita a mí poder tener todos estos elementos, lo digital, lo virtual, lo interactivo, estos 3 tipos de pensamiento enfocados a una clase virtual. Y muy seguramente ahí es donde no sabemos cómo articularlos. ¿Cómo lo hago si yo no estoy preparado para la virtualidad? Yo muy seguramente he hecho alguna que otra práctica dentro de mi aula, pero en realidad yo no sé cómo manejar mi clase de lenguaje con los estudiantes. Entonces, vamos a mirar acá primero cuáles son esas pautas que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la clase y vamos a ver ahora también cómo se articulan las estrategias directas de nuestra área al desarrollo de la clase. Entonces, en primer lugar, tenemos que partir del horario de clases, es decir, cuál es la carga académica que yo tengo con mis estudiantes, cuántas son las horas que en la semana presencial yo daba y cómo las voy a ajustar a un horario de trabajo de clase. Es decir, no pueden ser las mismas horas, yo no puedo manejar el mismo horario. Esto también era algo que hacía énfasis mi compañero Jairo Botero en su webinar sobre las TAC y las TEP. Entonces acá es muy importante también establecer esos tiempos. ¿Qué habilidades voy a desarrollar? Claramente la virtualidad nos permite desarrollar unas habilidades más que otras. Y muy seguramente yo tendré que enfocar mi trabajo a unas especialmente y darle prioridad sobre otras. ¿Cuál va a ser la metodología que voy a desarrollar? Entonces, ¿cuál será el enfoque que yo le voy a dar a mis clases? Voy a estar durante las 3 horas de clase sentado frente a la pantalla explicándole a mis estudiantes un tema de literatura o voy a buscar el medio para que ese trabajo sea mucho más rico y productivo. Y un cronograma de trabajo, es decir, en cada espacio que yo tengo con mis estudiantes, ¿cómo lo voy a desarrollar? Esas pautas son la fase previa, antes de iniciar a programar toda mi clase. ¿Qué debe contener mi clase? Una videollamada, una videoreunión. Entonces, un encuentro que no exceda los 20 minutos. Entonces, voy a tener en primer lugar una videollamada, una videoreunión que no exceda los 20 minutos. Un desarrollo de contenidos, cómo le voy a proponer a mis estudiantes esos contenidos o eso que yo quiero trabajar con ellos y cómo voy a realizar los procesos de evaluación. ¿Listo? Acá lo sinteticé un poco en esta última imagen que dice plan, do, check, act. Entonces, planear, hacer, revisar y desarrollar. Y nos encontramos de esta manera con que tenemos unas estrategias que son referentes a nuestra área y que asimismo, como nosotros articulamos una clase virtual de cualquier área, pues para el área del lenguaje también tenemos que tener enfoque en cuáles son esas herramientas y esas estrategias específicas que debemos tener en cuenta. Esto que ustedes ven acá, estas 4 categorías, responden a las habilidades del siglo XXI. Estas habilidades del siglo XXI están referidas en un documento de la UNESCO, en la que nos dice que los estudiantes de la actualidad tienen otras habilidades por desarrollar y que adicional de esas otras habilidades por desarrollar deben estar completamente articuladas.
Es decir, que yo no puedo trabajar solamente en una, sino que debo trabajar ejes transversales que me permitan el desarrollo de todas ellas alrededor de mis acciones pedagógicas. Entonces encontramos, en primer lugar, la estrategia en cuanto a lo creativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos enunciadas algunas estrategias que yo puedo desarrollar referente a la habilidad creativa. Entonces, juegos de analogías, lluvia de ideas, mapa de ideas, diagramas de causa y efecto, Scamper y Comic. Este Scamper es una escalabilidad de ideas, es decir, es una propuesta donde un estudiante pone una idea o el docente propone una idea global y de ahí se deben ir desprendiendo unas ideas que apoyen esa idea principal. Entonces retomo, entonces tenemos acá las 4 habilidades y algunas estrategias o herramientas que yo puedo utilizar como profe de lenguaje para desarrollarlas. Entonces, la primera es la creativa, la estrategia creativa, donde puedo desarrollar actividades como un juego de analogías, lluvia de ideas, mapas de ideas, diagramas de causa y efecto, el Scamper y el Comic. Entonces el Scamper es una actividad, ahorita les mostraré, incluso dentro de la presentación está el hipervínculo para que puedan mirarlo. El Scamper es un tipo de diagrama que me permite escalar desde una idea global en ideas secundarias, en el caso del lenguaje. Entonces se puede poner una premisa o una idea general y los estudiantes de ella deben ir desprendiendo otras ideas que la soporten. Entonces, en eso consiste el Scamper. En lo crítico tenemos el debate, el análisis crítico del discurso, análisis de textos y foros. Entonces, sabemos bien que hoy en día esta es una de las habilidades que más debemos desarrollar dentro de los grupos de estudiantes que tenemos. Y estas estrategias se convierten en un muy buen aliado. En cuanto a lo comunicativo, entonces tenemos blogs, debates, redes, diarios personales y lluvia de ideas. Entonces nuevamente nos aparecen acá donde el estudiante tendrá que poner su punto de vista, donde tendrá que tener un insumo como contenido y a partir de él hacer sus aportes. Y el colaborativo, muros colaborativos y foros. Es decir, acá tenemos enunciadas en cada una de las habilidades cuáles son esas estrategias que me pueden funcionar. Y lo vamos a ampliar en el siguiente diagrama. Listo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Vamos a encontrar estas habilidades que enunciábamos en el anterior, las 4 habilidades, desde las herramientas web 2.0 y cuáles de ellas pueden convertirse en un buen aliado para trabajar una clase virtual con mis estudiantes. Debo partir de que ella me puede permitir, tanto en mi área de lenguaje como en otras áreas, porque sé que incluso acá hay docentes de otras áreas o docentes que dan a su vez matemáticas, sociales, ciencias. Entonces, a su vez, debo articular la resolución de problemas y que esa resolución de problemas me lleve a tener estas habilidades o estos componentes también: flexibilidad, iniciativa, autonomía, creatividad y pensamiento crítico. Esto lo voy a poder desarrollar a través, como les decía, de las 4 habilidades que enuncié en la diapositiva anterior. ¿Qué nos está mostrando cada una de ellas? ¿Qué actividades o qué herramientas puedo encontrar yo en la web que me permita tener también acceso a esas habilidades o al desarrollo de esas habilidades? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos alfabetización digital e informacional. Entonces, dentro de la web, ¿qué puedo encontrar yo que me puede servir para trabajar alfabetización digital e informacional? En cuanto al pensamiento crítico, también voy a encontrar unas acá enunciadas. Esto ya va de acuerdo a la intencionalidad que el docente tenga en su práctica docente y cuál de ellas quiera trabajar. Claramente, el objetivo nos debe también precisar una parte de lo que yo
de la herramienta que yo vaya a usar. Es decir, si yo voy a hacer solamente pensamiento crítico, ¿cuál de ellas voy a utilizar? ¿Listo? Me permite a su vez también sustituir, combinar, adaptar. Entonces yo puedo tomar estas herramientas y ajustarlas a lo que yo necesito. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué herramientas tengo yo para desarrollar esos tipos de pensamientos? Entonces, como lo enunciábamos en una de las diapositivas, pues yo puedo tener diferentes tipos de actividades que puedo desarrollar. Acá las enunciamos un poco más específicamente, y cómo las puedo desarrollar desde el pensamiento lógico, desde el pensamiento crítico y desde el pensamiento científico. ¿Listo? Entonces, desde el lógico, tengo test de falso y verdadero, preguntas y respuestas, árbol de problemas. Bueno, entonces iniciamos por conocer los tipos de pensamiento que tiene nuestra propuesta editorial, que está enlazada a nuestras mallas de aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional, en el que encontramos 3 niveles, que no están desarticulados, sino que al contrario se complementan. Entonces, apropiación, lúdica, crítica y creativa, inferencias, predicciones y relaciones, explorar, enriquecer y expresar lo estético. Luego, hicimos un recorderis de esas estrategias que ya nos habían socializado en un webinar anterior, acerca de cuáles son las condiciones o las estrategias para yo poder ajustar lo que venía desarrollando en mi aula a una clase virtual. Luego pasamos a esas estrategias, enfocarlas al área del lenguaje y cómo hacerlo desde un entorno virtual. Y lo hemos enfocado en las habilidades del siglo XXI, que acá las tenemos: creativo, crítico, comunicativo y colaborativo, en la que a su vez se nos enuncian unas estrategias o unas herramientas que yo puedo desarrollar dentro de mis clases o dentro de mis propuestas con los estudiantes para fomentarlas. Luego, nuevamente retomamos estas 4 habilidades uniéndolas a la resolución de problemas, es decir, articulando esta resolución de problemas a estas 4 habilidades, y cómo en cada una de ellas yo tengo unas herramientas web que me pueden ser muy útiles para proponer actividades diferentes, actividades que estén justamente ajustadas a la habilidad que quiero desarrollar, y también a su grado de complejidad. Sabemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, necesitan las mismas herramientas, entonces a su vez yo puedo hacer un enfoque en cada una de ellas y ver cuál es la que me funciona mejor. Sin embargo, ahorita lo ampliaremos un poco más en una información que también les daré sobre estas herramientas web. Y vamos acá de qué recursos dispongo para elaborar tareas que evidencien aprendizajes por pensamientos. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando tareas o actividades con los estudiantes, puedo centrarlo en el pensamiento lógico, el crítico y el científico, que vendría también articulado a estos 3 pensamientos que veíamos en la primera diapositiva. Entonces acá voy a tener unas opciones de desarrollo de tareas que a su vez estas se pueden articular dentro de nuestro entorno virtual de aprendizaje, que también ya les mostraré más adelante, pero que nos dan una especificidad sobre qué puedo hacer en cada una de ellas. Es decir, para desarrollar el pensamiento lógico, qué puedo hacer; para el crítico, qué puedo hacer; para el científico, qué puedo hacer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos test de falso y verdadero respecto a una lectura o contenido. Es una tarea que yo puedo desarrollar dentro de mi entorno virtual de aprendizaje, dentro del EVA. Dentro de lo crítico, entonces tengo acá unas opciones y acá voy a tomar singularmente el foro, que es el que me permite también desarrollar mi EVA.
Y en los científicos, situación experimental, muros colaborativos, la mesa de la idea principal, mapa de ideas. Estos muros colaborativos también se pueden convertir en una herramienta que puedo utilizar dentro de mi entorno. ¿Listo? Bueno, entonces vamos directamente a ver cómo todo esto que yo les acabo de hablar lo voy a articular dentro de mi entorno virtual de aprendizaje. Entonces, Eva cuenta con un sinnúmero de herramientas que me pueden a mí articular todos estos pensamientos, todas estas habilidades, y que adicional a esto yo pueda articular esta virtualización de mis clases. Es decir, que me va a facilitar en gran medida el desarrollo de cada una de esas actividades que yo vaya a proponer. Dentro de mi entorno yo voy a poder desarrollar tareas, talleres y foros. Muy seguramente ustedes todos ya han ingresado a nuestras capacitaciones y a nuestros webinars anteriores acerca de estas 3 opciones que tenemos para cargar actividades a los estudiantes, y en la que cada una de ellas me permite a mí hacer actividades diferentes. Entonces, por ejemplo, acá, esta es la visualización que yo tengo como docente de mi entorno, cuando ejecuto una actividad o una clase. Bueno, entonces el primero son las tareas. ¿Cómo puedo yo articular entonces todo esto de lo que les he hablado dentro de una tarea? Entonces, en primer lugar, lo primero será tener unas pautas muy claras, muy concretas, que le permitan al estudiante desarrollar una actividad secuencial, pero que no sea continuar con la misma línea que yo traía de mis clases presenciales. Entonces, acá es donde voy a encontrar unos recursos digitales, y es acá donde quiero ampliar desde nuestro entorno virtual. Entonces, en ese orden de ideas, ¿con qué cuenta Eva que me va a facilitar a mí poder hacer todas estas actividades? Entonces, contamos con un sinnúmero de recursos de diferentes tipologías que me va a permitir llegar justamente a ello, a cómo yo puedo trabajar esas habilidades, cómo puedo hacer más liviano el trabajo tanto para el estudiante como para mí, y no empezar a llenar al estudiante de trabajo, incluso de pronto más del que yo solía dejar, y adicional tener una carga también operativo para mí en cuanto a la revisión de esas actividades, de cómo voy a evaluar. Entonces, nuestro entorno nos permite articular todos estos elementos y hacer un muy buen uso de los recursos que tenemos. Creo que en los webinars anteriores también nos han mostrado algunos recursos de nuestra área. Sin embargo, yo quisiera ampliarlo acá desde la bolsa de recursos, que es algo que nos han señalado en cada uno de los webinars que hemos hecho. Sin embargo, yo acá me voy a concentrar solamente en el área del lenguaje, y quiero que ustedes visualicen el espectro que tenemos de recursos de nuestra área. Tenemos en este momento 1.486 recursos en nuestra bolsa de recursos solamente para el área de lenguaje. Es decir, que es un espectro bastante interesante que me va a permitir a mí encontrar actividades de diferentes tipos, videos, microvideos, animaciones, pizarras interactivas. Entonces, tanto usuarios de Liberum como de Eva contamos con el recurso, o bueno, con los recursos de los que dispone la editorial para las áreas. Incluso en Liberum ustedes van a encontrar que están directamente relacionados a esos saberes que van a trabajar. Entonces, así como en EVA tenemos la disposición de estos recursos y de contar con la bolsa de recursos, en Liberum también ustedes pueden acceder a ellos. Entonces, hago hoy la claridad de que no es solamente un recurso disponible para EVA, sino también para los usuarios de Liberum. Entonces, retomo. Nuestros recursos nos han permitido también que muchos docentes puedan dinamizar sus clases, incluso en este momento, que puedan pasar de tener que hacer la videollamada o el encuentro en tiempo real por una videoclase. Entonces, acá tenemos videos muy cortos de 4 o 5 minutos que me van a permitir a mí también
enfocar lo que quiero, la información que les quiero dar a los estudiantes sin sobrecargarlos de información, de teoría, de conceptos y que van a ser muy útiles para ellos. Entonces vamos a buscar uno que sea de videoclase, por lo tanto los profes que no han tenido la oportunidad de estar en nuestros otros encuentros y que no los han visto. Entonces vamos a buscar, puede ser este, me confirman si se escucha. Claro, no hay un audio justo que tú que estás colocando. ¿No se escucha nada? Digamos que el audio está muy en el fondo, ¿no? Es Ah, que ok, no, como no listo. se comparte directamente la conexión. Vale, entonces voy a adelantarlo un poco para que miren. La propuesta del recurso. Entonces, a partir de un moderador, por llamarlo de alguna manera, o las veces que hace el docente, nos van mostrando la temática con ejemplos, señalando las características del contenido. Como se pueden dar cuenta, es un video de efectivamente 2 minutos y medio. Entonces, son propuestas, son recursos que son muy sencillos, pero que a su vez son muy prácticos, tanto para ustedes como docentes, como para los estudiantes poder tener este contenido. Y así contamos con un sinnúmero de recursos, como les decía, talleres adicionales en PDF. Son PDFs que son descargables. Todo lo que sean archivos ustedes los van a poder descargar. Los recursos que tenemos multimedia son los que tienen nuestro limitante. Entonces solo se van a poder desarrollar o solo se van a poder visualizar dentro del entorno. Los archivos sí los van a poder ustedes descargar, son actividades complementarias a las que traen sus textos, son otras propuestas, vienen ya desarrolladas para que los estudiantes a su vez los hagan. Estos son enlaces adicionales en los que podemos encontrar también información. Vamos a ver este. Les puedo mostrar uno tipo taller, como este, por ejemplo, en el que también le puedo presentar al estudiante otras características, otras estrategias de trabajo. Y en eso contamos para realizar, con esto contamos para realizar nuestras tareas. Esto es en el recurso de la tarea. Listo. Luego vamos a encontrar entonces el recurso del foro, como lo ven ustedes acá. Entonces, el foro es otro tipo de recurso que contamos y como ustedes lo han visto en nuestras estrategias referentes al lenguaje, es uno de los que más, en los que más encontramos que está presente en muchas de las habilidades. Nuestro entorno cuenta con unos foros que me permiten también a mí el desarrollo de esas habilidades y que a su vez yo puedo articular de acuerdo a la necesidad que tenga. Es decir, yo puedo tener un foro para los niños de tercero o puedo tener un foro para los chicos de 11. Acá hemos creado uno de prueba para grado 11. Entonces, en este caso, vamos a hablar vamos a tener una discusión, un tipo de debate sobre el COVID-19. Entonces es una temática actual. En esto tenemos que ser muy enfáticos y es buscar un tema que sea de interés del estudiante, en el que yo también pueda ser muy claro y muy preciso con lo que el estudiante va a hacer. Entonces acá vamos a visualizarlo. Entonces, por ejemplo, acá yo debo dar las pautas muy claras. Esto también fue expuesto en uno de los webinars anterior. Entonces acá voy a hacer una introducción
voy a especificar cuáles serán las actividades que va a hacer el estudiante y qué como tal debe desarrollar en su producción textual. Acá tenemos un vínculo de 2 elementos particulares y uno va a ser un video, un enlace de YouTube y a su vez una infografía, es decir, cómo esos textos discontinuos van a apoyar actividades como esta, como un foro. Entonces acá le estoy dando las pautas al estudiante de qué es lo que debe hacer, cuál va a ser el video que él deberá también observar y la infografía. Entonces acá yo cargué una infografía acerca del COVID-19, como se pueden dar cuenta es de fácil lectura, tiene los elementos que generalmente nos proponen las infografías y es justamente ese relacionamiento fácil y práctico para desarrollarlo. Y así también encontramos entonces en los foros ese medio también para interactuar con nuestros estudiantes, pero que la carga conceptual, teórica, sea mucho más llevadera dentro de un ambiente virtual. Bueno, en primer lugar, hay que hacer claridad que nuestra editorial cuenta con dos soluciones digitales. La primera es EVA, que es esta que ustedes han podido visualizar desde la presentación que les he hecho, y es un entorno que está diseñado para diferentes roles, es decir, para que haya una comunicación de todos los perfiles que tenemos en una institución. Entonces está el directivo, el coordinador, el docente, el estudiante y el padre de familia. ¿Cómo pueden ustedes acceder a nuestras soluciones digitales? Pues encontrando la comunicación con este comercial, tal vez que les a ustedes de pronto hecho la invitación a nuestros encuentros. Ya directamente con él podrán ustedes ir escalando cuál de las soluciones digitales se ajusta más. La otra solución es Liberum. Liberum está solamente enfocada al trabajo docente. Entonces es una solución mucho más sencilla, por llamarlo de alguna manera, en el hecho de que solamente va a tener acceso el docente a ella. Es decir, él ahí va a cargar sus actividades, va a tener acceso a los recursos de la editorial, pero sus estudiantes no van a poder acceder directamente desde un perfil. Entonces, esas son nuestras dos líneas de solución digital en la que pues ustedes, de acuerdo a las necesidades de su institución y a lo que ustedes quieran trabajar, y más en este momento de coyuntura donde también necesitamos un entorno en el cual podamos alinear todas las actividades que se le den a los estudiantes, pues ustedes van a encontrar en EVA principalmente una solución muy acorde a lo que necesitan. Eso con relación al acceso. Escuché una pregunta referente a cómo guardo clases y tareas dentro del entorno. El entorno maneja una articulación entre una malla curricular, una clase y una tarea. En webinars anteriores que han hecho mis compañeros, hemos hecho todo el recorrido de cómo se realizan estas actividades. Sin embargo, pues para el profe que de pronto tenga duda, se puede comunicar con el asesor pedagógico, con las directivas de la institución para que haya una comunicación con nuestros asesores y podamos también proveerle de pronto de esa explicación o de esa orientación que necesite. Sin embargo, dentro de nuestro canal de YouTube, Libros y Libros S.A., ustedes van a encontrar los tutoriales de uso que también les van a ayudar con esto. En cuanto a las profes que tienen la duda de lectura y escritura en cuanto a primero, y decía una profe, solo 20 minutos, profes, con los más pequeños yo haría la claridad de que ese tiempo es más que justo. Ustedes saben que los chicos más pequeños tienen unos tiempos de concentración mucho menores. Entonces, tener a un chiquito de primero una hora y media durante una clase en la que tal vez yo estoy hablando, es demasiado tiempo. Entonces, por eso también hacíamos como la salvedad general en que el tiempo puedan ser solamente 20 minutos. Es decir, teóricamente y conceptualmente es lo que está recomendado. Sin embargo, profe, usted, de acuerdo al desarrollo que esté teniendo con sus estudiantes y de acuerdo a los procesos que también pues esté llevando a cabo, también puede mediarlo. Entonces, la profe dirá, puede darlo a 40 minutos, o a 45, o a 30 minutos.
pero ese es el tiempo recomendable para para este espectro de grados, teniendo en cuenta también las edades. Una profe hacía la pregunta y la diferencia entre el Scamper y el brainstorming. Cuando yo hago brainstorming o lluvia de ideas, las ideas no tienen una escalabilidad precisa. En el Scamper sí, es decir, yo parto de un global y puedo ir ajustando, modificando, permutando, combinando ideas. Entonces acá la diferencia entre el uno y el otro es casi que la posibilidad de poder alinear ideas de un global con otras. En el brainstorming es un poco más lineal esta parte de generar una idea principal y de ella generar simplemente una secundaria. El Scamper me permite mucho más adaptarlo, como les decía, modificar, ajustar, combinar. ¿Listo? Bueno, creo que ahí he solucionado parte de las preguntas que me han hecho, Edgar. Entonces, en ese orden de ideas, pues continúo con las siguientes diapositivas. Bueno, vamos a encontrar otros recursos dentro de la web que nos van a permitir también el desarrollo de todas estas habilidades de los estudiantes. Acá nosotros hemos hecho esta segmentación, es decir, cuáles de ellas me sirven para desarrollar qué. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos dentro de los componentes del lenguaje enunciados cuáles me pueden ser muy útiles. Entonces, en cuanto a gramática y sintaxis, entonces voy a encontrar acá analizador morfosintáctico, esto justamente para los más grandes, gramáticas, todos estos elementos que ustedes ven acá también están enunciados en las diapositivas finales, que si ustedes ya tienen acceso a ellas van a encontrar los hipervínculos para poder acceder. ¿Listo? Entonces acá vamos a encontrar una serie de diccionarios, unas propuestas de diccionarios que también son muy útiles. En cuanto a literatura, son bancos de libros con los que pues, podemos contar también en la web. En nuestras dos soluciones digitales contamos con con Sin Papel, que es nuestra biblioteca virtual en la que ustedes también van a poder encontrar obras de plan lector. Entonces también es un muy buen recurso del que ustedes pueden echar mano para trabajar sus clases y que pues ya los estudiantes lo tienen. Acá ustedes van a encontrar en expresión oral Windows Movie Maker, yo creo que todos lo hemos usado, y este es Spreaker. Spreaker es para montar podcasts o programas de radio o algún tipo de exposiciones que estén realizando los estudiantes. Entonces es todo el desarrollo de la expresión oral. Se pueden descargar en el computador, se pueden descargar en los móviles también y tienen un uso muy efectivo dentro del desarrollo de la expresión oral. Para la lectura y el léxico, entonces acá también vamos a tener unos recursos de diccionarios que me van a permitir también poder trabajar con los estudiantes, blogs y actividades interactivas, entonces acá también nos enuncian algunas, y en ortografía y escritura vamos a encontrar acá algunas son de realizar actividades, otras son más de consulta, pero entonces en ese orden de ideas también podemos nosotros mirar cuál se ajusta y cuál es la que queremos desarrollar en ellos para poder encontrarla pues también dentro de este orden que le hemos dado a los recursos dentro de la web. Encontramos también este recurso que es estímulos PISA, entonces son unas pruebas que pueden también ustedes desarrollar. Entonces, como se pueden dar cuenta, tiene diferentes formatos, desarrolla habilidades lectoras y tiene acceso a recursos liberados de pruebas estandarizadas. Entonces, también es un buen medio para que ustedes puedan trabajar textos discontinuos desde la red. Encontramos acá otras propuestas, estas principalmente son de organizadores gráficos, entonces tenemos Mindomo, organizadores gráficos, diagramas causa-efecto, todas estas ustedes la encuentran en la presentación que les hemos compartido con un hipervínculo. Acá tenemos la de Scamper, esta de Comic es para desarrollar justamente una propuesta personal o propia de cómics y esta para desarrollar debates. Hemos hecho también una lista
amplia de recursos que ustedes pueden utilizar, nuevamente enunciando cada una de las características o cada una de las actividades que yo quiera desarrollar dentro de mi clase. Entonces acá las van a poder ustedes encontrar. Y estas son las que hemos conjugado en nuestra infografía de componentes. Entonces, lectura y léxico, gramática y sintaxis, ortografía y escritura, encontramos literatura, expresión oral. Les agradezco a todos el tiempo, la dedicación, las preguntas, y quedaremos al pendiente para un próximo encuentro. Muchas gracias. Un feliz día.